¿Qué tal, jóvenes? Nos volvemos a encontrar y ahora para avanzar o iniciar el tercer bimestre ya empezamos con las clases grabadas esta semana y vamos a continuar con el curso de literatura en el aspecto peruano porque estamos en literatura peruana. Este año nos tocó eso y nos toca como primera clase de dicho bimestre el tema del modernismo. ¿Ok? Ahí están algunos datos y una frase que dice: la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, ¿no? De José Martí, un cubano, representante del modernismo en general con respecto a América Latina. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que ver siempre es, pues, qué definición tiene de lo que vamos a hablar, que es el modernismo, en qué contexto ha surgido, qué características tiene, y luego, pues, pasamos a ver algunos representantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Porque hay que entender que el modernismo es una corriente literaria muy especial, ¿ya? Especial por los siguientes motivos que vamos a pasar a explicar. ¿Qué cosa es el modernismo? Como toda corriente, ¿no? Como todo movimiento literario, vamos a definirlo de la misma manera, solo que con diferentes épocas y diferentes características. Podemos decir entonces que el modernismo es un movimiento artístico y cultural que surgió en Hispanoamérica. Ahí viene la importancia de esta corriente literaria, ¿no? De este movimiento literario. Es que es el único y el primero, ¿ya? El único corriente literaria que nació en esta parte del planeta, en esta parte que nosotros conocemos como Hispanoamérica, ¿ya? O simplemente América. Nació aquí. Las demás corrientes que nosotros hemos visto, ya que hemos visto de repente el realismo, el romanticismo, que hemos visto en el segundo bimestre, han nacido pues en Europa y muchísimos años después han llegado al Perú. Y no solamente al Perú, sino a toda América. Pero ahora es al revés, ¿no? Este es el primer movimiento que nace en América y que luego va a Europa. ¿Ya? Es el primer aporte literario en cuanto a corrientes o movimientos de Hispanoamérica. ¿Ya? Y hablo de Hispanoamérica porque es a la parte de América que habla español, a eso me refiero. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia. Ojo, escucha ese dato. La importancia del modernismo es que nació primero aquí en América. Se desarrolló a finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. ¿Ya? Entonces estamos hablando entre los años 1880, mira, 1880 a 1920. ¿Ya? Entre esos 40 años es donde se nació, se desarrolló, ¿ya? Y también pues descendió el modernismo. ¿Okay? Hace aproximadamente 100 años el modernismo ya estaba en descenso. Su origen se dio con la publicación, este es otro dato importante que ha venido inclusive en muchos exámenes de admisión en universidades e institutos, que dice cuál es la obra que origina o que, con la cual se origina el modernismo. ¿Ya? Entonces la obra se trata, el libro azul, esa es la obra, que es de un nicaragüense llamado Rubén Darío. En realidad su nombre es Rubén García, pero su seudónimo es Rubén Darío. ¿Okay? Entonces, con la publicación de este libro azul de Rubén Darío, se puede dar inicio o se reconoce a esa obra como el inicio de lo que nosotros conocemos ahora como modernismo. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta esa definición, pasamos a ver en qué contexto histórico o qué sucedía en América o en Hispanoamérica, mejor dicho, en estos años. ¿Okay? Podemos apreciar 5 aspectos fundamentales en cuanto al contexto histórico. El primero es que la mayoría de países que estaban o hubieran estado, mejor dicho, ya gobernados, conquistados, sometidos por los europeos, estos países comenzaron a independizarse. Y a finales del siglo XIX, ya justamente cuando el modernismo se inicia, ya casi todos los países estaban pues independizados. Solamente estaba, si no me equivoco, Puerto Rico y Cuba todavía seguían en dominio español, pero los demás países ya habían sido independientes o ya eran independientes, incluyendo el nuestro, ¿no? Que ya había pasado como 70 años. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso.
Lo segundo es que hay un progreso humano que se refleja a través de la aparición de inventos que ya en Europa existían muchos años, pero que comenzaron a llegar a América ya de manera más constante. Por ejemplo, el telégrafo, por ejemplo, la aparición de fábricas y de la producción masiva, de los ferrocarriles que hacían que el transporte y la comunicación sea más rápido, ¿ya? Entonces, eso también ayudó, ¿okay? Eso también ayudó al progreso humano. Otro hito podría ser, pues, que los europeos comenzaron a invertir bastante en América, ya no como un sometimiento de solamente extracción de materias primas, sino que ya comenzaban a hacer obras, ya obras industriales, obras de fábrica, obras de construcción, de modernización a lo que es en esta parte del planeta. ¿Okay? Entonces los europeos comenzaron a invertir aquí a través de la industria en América. Y también hubo una gran demanda de materia prima para los productos en base a la industria que había en Europa. Los europeos consumían bastante materia prima de América. ¿Ok? Y en ese sentido, pues aparece aquí en América, porque en Europa ya existía, la clase burguesa, ¿ya? Una clase burguesa que eran pues los comerciantes que adquirieron cierto poder y se dedicaron al comercio netamente, ¿no? Y se adineraron. ¿Ok? La clase oligárquica siempre va a predominar sobre la clase trabajadora y en este momento no cambia la circunstancia, siempre sigue así. Sin embargo, lo más importante es que hubo una marcada posición de ideas, es decir, que hubo dos ideas importantes en este momento de la historia. Por un lado, el pensamiento de que debemos mantener la raíz hispánica, la tradición hispánica, eso que hay aquí en América, y el otro, pues, era la que se oponía, era que debemos aceptar los nuevos cambios, ¿ya? Y sobre todo, había una búsqueda constante de la identidad nacional de cada país. ¿Qué cosa es el Perú? ¿Qué cosa es Cuba? ¿Qué cosa es Argentina? Cada país comenzaba a pensar y a buscar su propia identidad como cultura, como nación, como país. ¿Ok? Entonces, en este marco, en este contexto, nace pues el modernismo. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora es pues las características propias y únicas de este movimiento, ¿ya? Eh, Te digo que es un caso peculiar por muchas cosas. Primero porque es la primera movimiento que nació en América. Segundo porque mantiene unas características que otras corrientes no la han tenido, ¿ya? Y que es la fusión de dos corrientes. O sea, el modernismo es la fusión de dos corrientes literarias que ya existían. El parnasianismo y el simbolismo. O te lo resuelvo en una ecuación así sencilla. Parnasianismo más simbolismo es igual a modernismo. Repito, parnasianismo más simbolismo es igual a modernismo. ¿Ok? Entonces el modernismo es la combinación de esas dos corrientes, parnasianismo y simbolismo. Y la pregunta aquí es, ¿qué cosa es el parnasianismo y qué cosa es el simbolismo? ¿Ya? Ahorita lo vamos a explicar cuando lleguemos a etapa. Con respecto a las características, es que el modernismo tiende a tener un rechazo de la realidad cotidiana, es decir, no le gusta su realidad, no habla de la realidad, ¿ya? Sino que intenta evocar el pasado, intenta ver pues lo hermoso que había en el pasado, lo estable que estaba en el pasado, ¿ok? Siempre evoca eso, es pasadista, ¿ok? Y rechaza su realidad cotidiana, su realidad presente, esa realidad constante. Lo segundo es que tiene una búsqueda constante de la belleza, inclusive tiene el lema de la belleza por la belleza, es decir, que para que un poema sea bello, la literatura sea bella, la pintura sea bella, la escultura sea bella, no necesita reflejar una realidad, ¿ya? Por sí sola puede ser bella, no necesita tener un contexto histórico o real para poder realizar arte, ¿ok? Lo tercero es que tiene una preocupación por la perfección formal. Los modernistas, cuando hacían sus poemas, porque en poesía sobresalió más el modernismo, cuando se hacía poesía, los modernistas o poetas modernistas utilizaban patrones y reglas de normas clásicas. Utilizaban pues el soneto, utilizaban versos en decasílabos, o sea, había una formalidad para escribir. No escribían por escribir, ellos respetaban ciertas reglas. Y por eso se dice que tenían una preocupación por la formalidad del poema. ¿Ok? No tanto por el contenido, sino también por la forma.
La cuarta característica es el uso de la mitología y sensualismo. Esto es lo más curioso. La mitología, nosotros tenemos por mitología pues a los griegos, a los romanos, con los dioses, los héroes, semidioses, tenemos esa idea. Los poetas modernistas utilizaban a estos héroes, a estas representaciones mitológicas, dioses y todo lo demás, y los utilizaban esos términos dentro de los poemas. ¿Ok? Entonces pues había un gran uso de eso. Y el sensualismo se refiere a que los poemas tenían que contar una historia con respecto pues al amor, una historia con respecto a la naturaleza, ¿ya? Entonces esos eran los temas principales. La búsqueda de la musicalidad y la renovación léxica, ¿ya? El poema tenía que ser música y utilizaban para eso bastantes léxicos nuevos, helenismos, extranjerismos, ¿ya? Todo eso. Bueno, esas son las características. Aquí tenemos pues a lo que son las etapas, y hay dos etapas con respecto al modernismo. Primero tenemos la etapa preciosista, donde van a predominar los temas exóticos, raros, curiosos, y se va a emplear un sinfín de símbolos basados en la antigüedad, en lo clásico. ¿Ok? El arte aquí ejerció un compromiso con la realidad, ¿ya? Perdón, que no ejercía con la realidad, sino que se relacionaba con una estética de evasión para volver al pasado. ¿Quién representa toda esta etapa preciosista que viene de precioso? Es el libro de Rubén Darío, Prosas Profanas. ¿Ok? Y la otra etapa es el mundo novista. Aquí ya se valoraba las raíces hispánicas, las raíces de América. Y sobre todo apareció el interés sobre los temas sociales que acontecían y políticos de la época. Esta época, pues, esta etapa, mejor dicho, está representada también por el libro de Rubén Darío, ya titulado Cantos de Vida y Esperanzas. ¿Okay? Entonces, esas son las dos etapas. ¿Cuáles son las etapas del modernismo? La etapa preciosista y la etapa mundo novista. Mundo novista es mundo nuevo. ¿Ya? He puesto ahí la imagen de Rubén Darío porque él es el iniciador, es el precursor de este movimiento literario llamado modernismo. ¿Okay? Eso también es pregunta, examen de admisión. ¿Ah? Representante, iniciador y precursor del modernismo en Hispanoamérica, Rubén Darío. Aquí podemos apreciar, pues, quiénes son los representantes tanto en toda Hispanoamérica como en el Perú. En Hispanoamérica, pues, tenemos a Rubén Darío, que hemos mencionado varias veces, que es de Nicaragua. Tenemos a José Martí, ¿okay? Que es cubano. A Manuel Gutiérrez, de México, también de México a Amado Nervo, es el más conocido, ¿ya? Argentina a Leopoldo Lugones y a Chile pues tenemos a Francisco Contreras. Ahora, en nuestro querido Perú, de todos los representantes que están ahí enumerados, el que sobresale pues sin duda alguna, es José Santos Chocano, conocido como el Cantor de América. ¿Okay? Es un poeta que es conocido a nivel de América, inclusive a nivel mundial se podría decir, es el máximo representante del modernismo peruano, ¿ya? Le sigue pues García Ventura Calderón, Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, Alberto Ureta, ¿ya? Y finalizando José Gálvez. Esos serían algunos representantes. Para nosotros poder concluir con la clase, tendríamos que hablar pues de José Santos Chocano. ¿Okay? José Chocano pues o fue un poeta de una clase que podría decir adinerada, una clase acomodada, ¿okay? Aristocrático, eh, que adquirió cierta fama en vida, ¿ya? Y cierto reconocimiento por su capacidad literaria. Es un poeta era conocido, era famoso, ¿ok? Que es cosa curiosa con los demás poetas que han existido en nuestro Perú, porque así nomás en vida no han adquirido fama y gloria, pero José Antonio Chocano sí lo obtuvo y lo consiguió. Dentro de sus obras magníficas que he enumerado aquí, en sus poemas como Ir a Santas, En la Aldea, estos son algunos de sus poemarios, ¿no? Azahares, y el más conocido poemario que es Alma América. En este poemario Alma América sobresale pues el poema titulado Blasón, que está aquí como título en esta diapositiva. Este poema pues es un poema donde se toca
o mejor dicho, donde aparece y se siente, mientras uno va leyendo, la identidad peruana entre comillas, ¿ya? Porque eso es lo que intentaba el poeta, ¿no? Reflejar una identidad peruana. Es un poema que en realidad es una epopeya espiritual del continente americano. ¿Cuál es el tema? Que va a revelar un anhelo de recreación de armonía frente a un mundo inarmónico. O sea, lo que intenta hacer, pues, aquí el señor José Santo Chocano es, pues, crear armonía, algo que no lo tiene. Y para eso, pues, va a buscar siempre una perfección, ¿ya? Y una búsqueda de sus raíces, que en este caso es esta que está acá, la identidad de Hispanoamérica. Vamos a ver qué dice el poema. Dice el poeta: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Si nosotros hemos leído, entendemos este primer cuarteto de este soneto que está acá. Este cuarteto dice, o comienza, que el poeta se adjudica y se dice él mismo que es el cantor de América. ¿Okay? Y que es autóctono, o sea que es propio de América. Y que no solamente es autóctono, sino que al ser de América es también salvaje. Da una primera idea de lo que para él sería pues ser hispanoamericano, ¿no? Salvaje y autóctono. Ahora, dice luego que tiene una lira. Lira se le puede ser, es un instrumento musical pues que va a reflejar, ¿no? El sentido de lo que él quiere hacer, ¿no? Cuando él dice, mi lira tiene un alma, es decir, yo soy este alma, ¿ya? Mi canto un ideal, ¿ya? Vamos a ver qué ideas nos da en el siguiente cuarteto. Cuando me siento inca, mira, ¿no? Inca, cultura peruana. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal, ¿no? Entonces, él está reflejando una realidad que no se puede escapar, que tiene la cultura peruana, ¿no? La parte inca, que es nuestras raíces, y la parte de la colonización con los españoles, porque también el Perú ahora es una mezcla, pues, de etnias, y no es ajeno el poeta a eso. Y él se siente los dos, y al sentirse los dos, y cada uno emite pues una idea de cada uno, ¿no? Cuando él dice se siente inca, pues agradece al sol, y cuando se siente hispano, pues escribe bien, ¿no? O mejor dicho, hace unas grandes estrofas. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas, perdón, los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. O sea, otra vez menciona que tiene las dos castas, ¿no? Lo de Moro, o sea, de España, y lo de Perú, que es pues la parte de los Andes. La sangre es española e incaico es el latido, ya, ahí ya lo dijo todo, la mezcla de las dos razas o etnias en una sola. Y de no ser poeta, dice el poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero, el español, o un indio emperador, la parte inca. Bueno, joven, entonces, mediante esta antítesis que el poeta plantea, ¿no? Se puede llegar a la conclusión de que hay una búsqueda constante de lo que es de la identidad peruana. Ese es el tema principal de este poema. Espero que te haya gustado y espero que hayas entendido algo de lo que es pues el modernismo en estos minutos que han sido muy cortos aparentemente, ¿ya? Y eso sería todo por el día de hoy y ya nos estamos viendo la semana que viene con las clases en vivo. Entonces, nos vemos ya la próxima semana. Hay una práctica que tienes que resolver, ¿eh? Chao, nos vemos.